El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas y dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hoy estamos celebrando la fiesta de la presentación de Jesús al templo. En esta fiesta Jesús es presentado y se cumplen esas palabras, esas profecías de Malaquías, se cumplen donde va a entrar al templo el Señor, va a entrar a su casa en medio de todos, aunque no todos se van a dar cuenta. Él va a entrar. ¿Qué esto quiere decir? Que la luz ha regresado al mundo, imparable ante las tinieblas. Dios ha vuelto a entrar en su casa. Dios ha regresado con nosotros. Dios se hizo nuestro vecino. Son muchas cosas las que se están viendo el día de hoy. Pero para entender un poquito más por qué esta presentación y por qué no es una tradición que permanezca en la iglesia llevar a los niños a presentar. La presentación que ha quedado en la iglesia ha sido refiriéndose a la Santísima Virgen, más que esta presentación de Jesús en el templo, pero vamos a entender por qué. Ya hace unos días habíamos hablado de cómo nuestro buen Dios pidió a Moisés, libro del Éxodo, capítulo 13, le habla, y también en el libro de los Números, en el 18 y siguientes, capítulo 8, 16 y siguientes, ustedes van a encontrar también algo referente a esto que el Señor pide, que se le ofrecieran en sacrificio. Fíjense, que se le ofrecieran en sacrificio, es que eso era la ofrenda.
no es como nosotros en este tiempo la tenemos. Lo que se ofrecía a Dios se le ofrecía en sacrificio. Y él pidió que se le ofrecieran en sacrificio los primogénitos. ¿Por qué no se espantó Abraham y por qué no se espantaron en el pueblo de Israel, Moisés sobre todo? Esto ya viene a partir de Moisés. ¿Por qué no se espantaron cuando Dios dijo esto? Porque en aquel tiempo, según la cultura, era lo más común en el mundo. Esto era lo más común, así de que nadie se iba a asombrar. Y el Señor pidió, pero también pidió que los primogénitos fueran rescatados. ¿Por qué esto? Porque el Señor va a utilizarlo como un signo. Cuando llevan a Jesús al templo, se ofrece lo que estaba prescrito por la ley para el rescate del primogénito. El sacerdote lo consagraba, pero antes de sacrificarlo, los papás entregaban el rescate y el niño se le devolvía a la mamá. Bueno, cuando entra Jesús, ellos ofrecen todo. Cumplen la ley, cumplen José y María, Jesús, cumplen con todo lo de la ley. La mujer cuando daba luz quedaba con una impureza legal y entonces tenía que ir a buscar la purificación ella. La Santísima Virgen va a hacer ese ritual, no porque ella haya quedado manchada, imposible que su hijo le hubiese manchado. Entonces, pero para cumplir con la ley. Nos enseña a cumplir con la ley. No necesitaba el Señor cumplir esto, pero Él nos enseña a cumplir con la ley. Pues llegan y José y María ofrecen lo prescrito por la ley cuando una persona era pobre: 2 tórtolas, 2 pichones. Y entonces la justicia divina no acepta el rescate de Jesús. El templo lo recibe, pero la justicia divina no acepta el rescate de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el rescate, es el pago de tu rescate. Por eso no lo acepta la justicia divina. Es el único caso en el que se va a dar esto. Por eso nosotros sí, efectivamente, nos podemos gloriar de haber sido rescatados, de que somos tan amados por Dios que se pagó por nosotros sangre divina. ¿Quién somos para que tuviese tenido que derramarse sangre divina para ser rescatados nosotros? Esto es lo que tú vales. Tú no vales por lo que haces. Es más, eso es nada. Tú vales porque fuiste creado por Dios y porque Dios solamente crea cosas que ama. Fuiste creado por Dios, fuiste creada por Dios y rescatados con pago de sangre divina. Ese es el valor del ser humano. Eso es lo que nos hace valer a nosotros. De tal manera que si un día naciera un niño y naciera ya parapléjico, naciera sin tener facultades mentales y no pudiera realizar absolutamente ni una sola tarea, que dependiera completamente de que su mamá le diera de comer y de tomar, lo bañara, todo, lo planchara, ¿no es cierto? Pero todo lo que ocupaba el niño hacerle, ni una sola cosa hizo porque no tenía la capacidad. ¿Eso lo hace menos valioso a los ojos de su mamá? No. Y tampoco a los de Dios. No vales por lo que hagas, vales por lo que eres. Eres precio de sangre divina, nada más y nada menos. Precio de sangre divina, ese es el valor de nosotros los que nos hemos dejado rescatar por nuestro Señor Jesucristo. Muchos no saben lo valioso que son y han llegado a atentar contra su propia vida, como si su vida no valiera nada, por el desprecio de los que les rodean, porque no tienen cosas que hacer. Es que tú no tienes valor por lo que haces. Tú no necesitas hacer nada. Para que Dios te ame, no necesitas hacer nada.
El Señor ha venido, hoy lo vimos entrar al templo, a ofrecerse por ti, a ofrecerse por mí. Eso es lo que nos hace a nosotros valiosos, eso es lo que hace valiosos a los que nos rodean. ¿Por qué les respetamos y por qué les perdonamos? Porque son valiosos, valen la sangre de Jesús. Aunque su vida sea un desastre, no dejan de valer. Por ellos se pagó sangre divina para su rescate. ¿Se imaginan? Por eso ya no somos de nosotros. Ya podemos decir, nosotros tenemos dueño. Nosotros tenemos dueño. Y es muy poderoso cuando reconocemos a Dios como dueño nuestro. Si ustedes cuando se sintieran mal, empezaran simplemente a repetir, a decirle a la Santísima Trinidad o a Dios Padre, Padre Celestial, tú eres mi dueño, yo soy tuyo. Y muchas cosas espiritualmente se tambalearían, muchas cosas, simplemente reconocerlo. Entonces, este Dios creador de todo cuanto existe, paga por nosotros. El problema es que muchos se quedan con el enemigo como esclavos voluntarios, porque no ponemos nada de nuestra parte para dejar el pecado, porque quisiéramos como que se desapareciera el pecado de nuestra vida. El pecado va a ser arrancado de nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos rebelemos al pecado. Yo le digo al Señor, arráncame del pecado, y me empieza a arrancar. Pero yo no me puedo abrazar y aferrarme al pecado, porque entonces actuaría contra mi libertad. Por eso es que llegamos a ser esclavos voluntarios del pecado. Y hay personas que prefieren su coraje, prefieren la venganza a la salvación. Necesitamos entonces querer ser verdaderamente libres, porque si no queremos ser verdaderamente libres, no vamos a llegar a ser verdaderamente libres. Jesús ya pagó por ti, ya pagó por mí con toda, fíjense nada más, todo lo que se hizo, pagó con toda su sangre preciosa y no necesita ya volver a pagar otra vez por ti. No necesita. Tú necesitas ahora escogerlo a Él. Tú necesitas escogerlo a Él. Tú necesitas preferir a Dios por encima de ti, por encima de tus derechos, por encima de tus sentimientos, por encima de tus pensamientos. Tú necesitas aceptarlo, preferirlo a Él. La luz ha vuelto y nosotros no la hemos recibido. Como que todavía queremos permanecer en las tinieblas, no queremos ver la verdad, no hemos querido conocer la verdad, no todos lo han querido hacer. Por eso es que hoy es el día de las candelas, se le llama en unos lugares, la Candelaria. Candela es un sinónimo de veladora, de vela. Una vela encendida que es para llevar luz. Así es, la luz ha regresado a nosotros, a nuestro corazón. Cuando se enciende la luz del amor en el corazón, se comprenden las cosas de Dios con la mente. Cuando no se enciende aquí, la mente queda en la oscuridad. He ahí la necesidad de nosotros crecer en el amor. Mientras más vayas creciendo en el amor, más luz va a haber en ti y más va a poder comprender tu mente. Cuando estamos en pecado no podemos comprender grandes cosas porque estamos en medio de la oscuridad. Y podemos pensar, sí podemos pensar, pero que le atinemos a la verdad es muy difícil. Eso es verdaderamente muy difícil. Por eso se bendicen las velas al principio de la celebración eucarística. Todos nos vamos a llevar esa luz en el corazón, ese esfuerzo, ese intento por crecer en el amor, que es lo que va a ayudar a que nuestra pobre mente humana tenga luz. Jesús le ofrece al Padre Celestial. Cuando está en el templo, Jesús se ofrece al Padre Celestial y al ofrecerse Él, le ofrece lo que nosotros le negamos, desde Adán y Eva hasta el último que ha vivido y que vivirá en este mundo. Lo que le negamos a Dios, a Dios Padre. Por eso dice la palabra de Dios, hoy también escuchamos en el Evangelio, que Jesús iba creciendo en gracia a los ojos de Dios. ¿Qué no es Dios Él? Cuando en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Jesús dice, Dios
es para hacer referencia al Padre Celestial. Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero hace referencia al Padre Celestial. Entonces Jesús viene a ofrecerle, a pagar a la justicia divina. Es que hay algunos que dicen que le pagó al diablo. No, el diablo adquirió derechos y el Señor se los rompió. A quien Jesús le paga es a la justicia divina, que no podía darnos carta abierta a nosotros, porque así lo exigía la justicia divina. El amor de Dios no nos abandonó, pero hay una justicia que se tenía que cumplir. Entonces Jesús paga a la justicia divina y por eso se da la reconciliación. No es que Jesús le pagara al diablo y el diablo le diera permiso a Dios de acercarse a nosotros. No. Eso sería imposible. Lo que nos separó de Dios es un acto de la justicia divina, pero la misericordia de Dios vino en nuestro rescate, se ofreció a sí mismo. Por eso somos muy caros nosotros, somos muy caros, hemos sido rescatados a precio muy caro. Por eso el sacrificio de Jesús es una alabanza perfecta. El sacrificio de Jesús es una alabanza perfecta a Dios Padre. La adoración que hace Jesús es perfecto. Por eso es realmente lo único que tenemos para ofrecerle a Dios Padre. No podemos decir que lo que tenemos son nuestras pobres obras humanas, que es una obra nuestra en comparación de las obras de Dios. Nosotros lo único que tenemos para ofrecerle al Padre que sea agradable y valioso a sus ojos es a su mismo Hijo Jesucristo. Es lo único que nosotros le podemos estar ofreciendo a Dios Padre, a su mismo Hijo. Por eso, alguien va a hacer una acción de gracias, ofrecemos la Santa Misa. Alguien quiere todas las cosas es la Santa Misa, porque es ofrecer el sacrificio de su Hijo Jesucristo al Padre Celestial. Al Padre Celestial. Este sacrificio de Jesús es el acto de amor más sublime que se pueda dar y que se le pueda ofrecer a Dios Padre. Y eso es lo que le ofrecemos. No el de amor de nosotros, que también lo quiere, sino el amor de su Hijo, que es un amor como lo que Él merece. Cuando nace Abraham, cuando Dios llama a Abraham, que vivía en aquel pueblo de Ur de Caldea, cuando Dios llama a Abraham, le empieza a hablar, se empieza a cristalizar, ¿sí? Se empieza a hacer sólido el plan de salvación de Dios para con nosotros. Se empieza a cristalizar el plan de Dios. Y desde entonces, tristemente, la historia ha sido repetitiva. Hemos estado cayendo y cayendo exactamente en lo mismo. Satanás con su trabajo incitando a la rebelión, y Dios, una vez que nosotros optamos porque nos deja en libertad y abrazamos el pecado y caemos en corrupción, y el Señor viene en nuestra ayuda. Que si no fuera así, ya no existiría ni el mundo ni nada. No existiríamos ya los seres humanos aquí en este universo. Entonces, el enemigo de Dios ha trabajado incitándonos a la rebelión contra la voluntad de Dios, porque eso es lo que Él quiere, destruir el reino de Dios. Y Dios interviniendo con su poder para hacer un llamado al pueblo a que regrese con Él. ¿A través de qué vamos a regresar? ¿De milagros y de favores? No. Cuando uno se aleja y se corrompe, solo el sufrimiento te hace volver. Por la buena no vamos a regresar a Dios. Es cuando el Señor permite que nos demos cuenta a dónde nos llevan nuestras obras, y cuando ya estamos llorando, el Señor se apiada de nosotros y viene en nuestro rescate. Así de que Dios interviene por eso constantemente en la humanidad, purificando al pueblo. ¿Qué fue eso del diluvio? Una purificación que el Señor hizo, una purificación que nuestro buen Dios permitió.
Y así va a encontrarse, pero ya cuando se consolida todo en el pueblo de Israel, la purificación se va a dar a través de sufrimientos, guerras, pestes, dolor, sufrimiento va a venir, se los van a llevar esclavos, hoy va a haber esclavitud. Eso es lo que ocasiona el pecado, siempre ocasiona dolor, esclavitud, etcétera. Y nuestro buen Dios viene nuevamente en nuestro rescate, cuando oye nuestros lamentos, cuando escucha nuestro llorar. Ahí viene el Señor para ayudarnos con su gracia y con su poder. Pero nace Jesús. Aquí pareciera que el reino del enemigo de Dios como si tuviera mucho poder y como si estuviese logrando todo lo que quiere a pasos agigantados y tomando poder en el mundo y autoridad en las cosas. Así parece. Si ustedes van y leen el libro del profeta Jeremías, es de los profetas mayores, por lo tanto es bastante lectura, pero si ustedes fueran al libro del profeta Jeremías y empezaran a leerlo, se darán cuenta que es esto lo que estamos viviendo hoy nosotros. Es exactamente, es una historia que se está repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque parece que no tenemos memoria histórica, parece que se nos olvida lo que pasó ayer y entonces volvemos a repetir los mismos errores en el futuro. Siempre nos está pasando esto. Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Y hay quienes están gritando que es lo contrario. Hay quienes están diciendo que eso ya no tiene validez porque se ve todo lo contrario. Cuidado, cuidado. Miren, hay que entender algo con claridad. Miren, mis hijos, hay una estrategia satánica y hay una estrategia divina. Satanás quiere arrancarnos y llevarnos al infierno con él solo porque eso es lo que le duele a Dios, porque contra Dios no se puede meter. Entonces su estrategia es hacer polvo el reino de Dios y él reinar sobre el reino de Dios. Eso es lo que él quiere. Y tiene sus estrategias que las estamos viendo alrededor del mundo. Estamos viendo el sufrimiento, estamos viendo cuántas cosas, cómo hay impunidad, muchísimas cosas. ¿Para qué les digo? Todos ven noticias y todos ven cómo está ahorita el mundo. Esas son estrategias de Satanás, pero también hay estrategias divinas. También hay estrategias divinas y las estrategias de guerra de nuestro buen Dios son más que magistrales, son mucho más que magistrales. Son tan buenas las estrategias de Dios que ni siquiera el mismísimo Satanás con su inteligencia angélica es capaz de descubrir. El Señor sabe cómo hacer las cosas. Él sabe cómo hacer las cosas y ni siquiera Satanás lo ha podido descubrir. Si Satanás no ha podido descubrir los planes de Dios, ¿ustedes creen que nosotros los vamos a entender? Porque hay gente que cree que ya entendió todo. Piensan que ya entendieron todo el Apocalipsis, que ya saben cuándo se va a acabar, casi el día y la hora, como si ya tuvieran claridad en la mente. Ni Satanás lo sabe, mis hijos. Ni Satanás sabe cuáles son esas estrategias de Dios, si no ya estaría trabajando contra las estrategias divinas. Las estrategias no se ven. Por eso no importa lo que nosotros estamos viendo ahorita en el mundo, con todas estas pestes, con todas estas injusticias, con todas las cosas que se ven que está avanzando el mal en el mundo, es que eso no importa, porque hay una estrategia divina que va a dar su resultado en el momento en que Dios ha decidido. De tal manera que nosotros estamos esperando el efecto de la estrategia divina. ¿Estamos sufriendo los estragos de la estrategia satánica? Sí, estamos sufriendo los estragos porque hemos pecado. Que si no hubiéramos pecado, Él no tendría ningún poder sobre nosotros. Pero hemos pecado y ahora estamos soportando los efectos de la estrategia satánica, pero estamos esperando el efecto de la estrategia divina. Por eso no importa lo que se ve, solo importa en quién hemos puesto nuestra confianza. Solo eso importa. Ya verán los que se estuvieron de parte del enemigo de Dios
ya verán la verdad de frente sin poder hacer absolutamente nada, porque el enemigo de Dios va golpeando, 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 golpeando. Dios da un golpe y se acabó. Uno solo, uno solo. Pero es que parece que se va a destruir el mundo y se va a acabar, y se habla de que se van a acabar millones y millones de personas y se va esto y que la iglesia, que no sé qué. Mis hijos, ¿qué acaso cuando Jesús lo crucificaron no parecía que lo habían vencido? Y cuando estaban todos brindando por la victoria que habían tenido al matar a Jesús, resucita, glorioso, majestuoso, inundando el mundo entero. Estrategias divinas, estrategias divinas. Ay de aquel que se escandalice de mí, les mandó decir Jesús a Juan el Bautista. Ay de aquel que se escandalice de mí. Él sabe lo que está haciendo y nosotros confiamos en Él. No porque entendemos, porque en realidad no lo entendemos. Si yo pudiera entender la estrategia divina, Satanás también la podría entender, pero no la entiende, no la puede entender. En mi familia, yo les platicaba, se dio mucho lo del ajedrez, se gustó mucho jugar el ajedrez. Yo desde niño vi jugar a mi abuelo y a mi papá ajedrez. En una sola partida de ajedrez se aventaban a veces todo un día en una sola partida de ajedrez, ¿no? Casi terminaban con telarañas por todos lados. Y después de ahí todos mis hermanos todos aprendimos a jugar el ajedrez. Y en el ajedrez hay jugadas maestras también. Hay jugadas maestras. A veces hay jugadas en las que la pieza principal, que es la reina o la dama, como se le dice, a veces la persona expone a la dama, se le echa encima el contrario, pero abre la posibilidad, entra y gana el partido. Son estrategias. Son estrategias. A veces hay que aparentar que perdemos para poder dar la estocada final, para poder dar el toque final. Pues esta jugada que estamos esperando es la de Dios, es la de Dios. Pero seguimos sufriendo como no estamos viendo, como no ha llegado el momento de Dios, y no ha llegado porque viene en el rescate del pueblo de Dios, de su pueblo, nuestro buen Dios, viene en rescate de nosotros, pero tiene que purificarnos. Yo, después de pecar, no puedo abrazar a Dios, necesito purificarme, necesito. Pero ¿qué Dios no me abraza? Sí, yo les platicaba de aquella señora su hijo de, no sé, 2, 3 años se cayó en una coladera de drenaje, ¿verdad? Era muy delgadito, no lo podían sacar, el niño tragó agua, se ensució todo del agua de drenaje, hasta que llegaron bomberos, tuvieron que romper por un lado, hacer un túnel hasta llegar al niño y lo rescataron. Cuando sacan al niño, apestaba. Imagínense, en medio de la corriente del agua de drenaje, el niño apestaba terrible. Algunos se hicieron para atrás, la mamá corre y lo abraza, lo carga y después lo baña. También Dios no le da miedo lo que nosotros llegamos a hacer, porque puede bañarnos, puede limpiarnos, puede purificarnos. Todo lo puede hacer Él. Él no le cuesta trabajo. A nosotros nos duelen nuestros pecados y tenemos razón de que nos duelan, y qué bueno que nos lleguen a doler nuestros pecados, pero nuestro buen Dios sabe cómo purificar cada una de esas cosas. Así es de que si ustedes y yo somos de los que nos hemos permitido despreciar a Dios, si tú y tus hijos, tú les permitiste, si tú despreciaste y permitiste a tus hijos despreciar a Dios los domingos, entonces nos empezamos a separar de Dios, nos empezamos a separar. Si nosotros hemos aceptado el odio, la corrupción, si se ha aceptado la fornicación, si se ha cambiado las cosas de Dios por un rato de placer, por tener un poco más de dinero, simplemente por el orgullo de decir que uno vive su propia vida, pues nos hemos alejado. Fíjense cuánto se ha alejado la iglesia de Dios. Se habla que ahorita solo un 15% de católicos van a misa.
15% se habla de católicos que van a misa. ¿Y cuántas personas caben en un templo? Imaginen un templo grande en un lugar donde hay edificios, por ejemplo, del Infonavit aquí en México. Es un templo grande donde si quisieran ir todos los católicos, pues tendría que haber una misa cada media hora, casi todo el día, para que todos pudieran tener la oportunidad de participar. A veces se llena el templo y la gente dice, se llenó el templo. ¿Qué porcentaje somos del total de la parroquia? ¿Qué porcentaje podemos ser? Una minoría. Entonces, como nos hemos alejado de Dios, entonces ahora viene ciertamente el rescate, pero con el rescate la purificación. ¿Qué fue lo que hizo Israel durante 40 años en el desierto? ¿Qué hizo? Purificarse del pecado que había cometido. Así de que nosotros ahorita estamos en un tiempo de purificación, así es como lo tenemos que ver. En estos 2 años y fracción que hemos llevado de esto que le han llamado la pandemia, según las estadísticas de estos lugares donde hay estadísticas de todo, dicen que se han muerto aproximadamente 6 millones de personas en el mundo. Entonces alguien se preguntará, ¿qué con 6 millones de muertes no será suficiente purificación como para que Dios ya detenga todo esto? Es que estamos hablando de que en Estados Unidos, en la historia de Estados Unidos, se calcula que ha habido un mínimo de 500 millones de abortos. En China, porque en China no se podía tener más que un solo hijo. No se podía tener más que un solo hijo, y todos preferían que fuera hombre y no mujer. Así de que muchas niñas que nacieron fueron asesinadas. Las dejaron morir, lo que fuera, para buscar tener que naciera un hijo. Por eso estamos hablando de 500 millones de abortos solamente en China. En Estados Unidos estamos hablando de 70 millones de abortos. En Europa, esta zona de Europa, estamos hablando de 20 millones de abortos en un año. 20 millones de abortos en un año. En México, hasta el año 2014, dicen estas estadísticas, se calcula que ha habido 100 millones de abortos. 100 millones, si nosotros nos pusiéramos a contar, son 500 millones más 100 millones, más serían 600 millones, más 70, 670, ¿a dónde llegaríamos? ¿A dónde llegaríamos con todos estos millones y millones de abortos contra 6 millones que hasta ahorita han muerto en esta contingencia en la que todavía nos encontramos? Y por eso mucha gente se escandaliza. ¿Y Dios qué está haciendo? No, la pregunta es, ¿hasta dónde nos fuimos? No, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Hasta dónde caímos? Porque mientras más profunda es la caída, más tiempo y más esfuerzo se ocupa para salir. Y nosotros hemos caído bastante bajo. Y solamente estamos hablando del aborto, no estamos hablando de la trata de blancas, es decir, de la prostitución forzada de mujeres, de hombres, de adultos, de niños, de niñas, de adolescentes y de todo el mundo. No estamos hablando todavía de ese pecado. Solamente estamos hablando del pecado del aborto. Por eso, esto y otras muchas cosas más, es que nosotros necesitábamos este tiempo de corrección, necesitábamos un tiempo de purificación, un tiempo que nos enseñara quién somos sin Dios, quién somos, hasta dónde somos capaces de llegar cuando nos falta Dios, hasta dónde podemos llegar, y eso se tiene que purificar. Todo lo que llegamos a hacer, todo tiene que ser corregido, y no solo corregido, sino que también tiene que ser purificado. Por eso estamos en un tiempo donde hay muchas pérdidas de vida. Sí, pero ¿cuántos suicidios ha habido? Y de las cuales nosotros tal vez hemos participado de una o de otra manera. Tantas cosas
tantas cosas que ahorita nos podríamos poner a apuntar y no terminaríamos de esto. Entonces, las correcciones y las purificaciones de Dios son en realidad una muestra de amor por nosotros. No nos abandona, no es haz lo que te dé tu gana, quieres irte, agarra tu maleta y vete. No, el Señor nos deja la libertad, pero no se queda enojado. Que si en la parábola del hijo pródigo, los que estamos aquí hubiéramos sido el papá, quién sabe bajo cuántas amenazas y cosas hubiera ido el hijo. Y quién sabe si hubiera regresado por eso. No, con Dios no. Con nuestro buen Dios no. Él nos entiende, pero también nos tiene que purificar, nos tiene que lavar. No nos va a dejar mugrosos ahí con la cara ahí sucia. No. Dicen que aquí en México somos muy prietos. No, pero unos si se bañan se les quita. Entonces, una bañada, un buen baño y quedamos más integrados en toda la familia, mucho más integrados. Así de que tenemos que dejar que Dios nos purifique. Tenemos que dejar, diríamos aquí los grupos de las pandillas, los cholos aquí en México dirían, tenemos que aguantar vara. Porque esto es algo que nosotros provocamos, no es algo que viene de Dios. Que si Dios no hiciera esto, que si Dios no nos purificara, no podríamos regresar a Él, aunque nos hubiésemos arrepentido. No podríamos regresar a Dios, aunque nos hubiéramos arrepentido. Si no existiera el purgatorio, nadie de los que mueren, si una persona moría sin ser santa, no podría entrar al cielo. Bendito Dios que todo lo pensó con mucho amor por nosotros. Así de que todas estas cosas que estamos viendo, estas purificaciones, nos están preparando para su venida. Y por eso permite, como en el pueblo de Israel, permitió que viniera el pueblo de Asiria, que le hiciera la guerra a Israel y lo venciera y se lo llevara esclavo. Lo purificó, se doblegó, entendió y regresó mansito con Dios. También esto va a pasar con nosotros. Como nosotros pensamos que no necesitamos a veces de Dios y que podemos vivir como nos dé nuestra gana, permite al enemigo que nos enseñe un poco de quién es Él. Y cuando vemos todo este caos, nos espantamos de lo que es y de lo que es capaz de hacer el enemigo. Así de que en lugar de estar vociferando, en lugar de estar renegando de las purificaciones que nos van a permitir regresar a Dios, necesitaríamos tratar de aceptarlas con paz. Cuando la mayoría de ustedes son casados, se les ve por la cara que traen. Cuando tuvieron a su primer bebé y lo bañaban, siempre que bañaban al bebé lloraba. Y lloraba. ¿A qué edad? A ver, díganme a las mamás, yo nunca he bañado bebés. Díganme a las mamás, ¿a qué edad los hijos ya dejan de llorar cuando los bañan? ¿A la qué edad ya el niño como que o se resigna o ya sabe que es algo que va a pasar y ya se calma? ¿Como a la qué edad los niños dejan de llorar? 1 año y medio, dice, 2 años. Bueno, yo no sé porque yo no baño niños, entonces yo no tengo ni una idea de cuándo sea eso. Ya es tiempo de dejar que Dios nos limpie sin estar llorando. Ya es tiempo, ya que no tienes nada que pagar. Porque si tú y yo tenemos que pagar, nos tienen que limpiar. ¿Para qué estar llorando? ¿Para qué estar llorando? Si te duele mucho la purificación y te vas a quejar, es que la purificación es en la medida que tú caíste. En la medida que tú caíste, esa es la medida de lo que te va a costar trabajo salir otra vez hacia arriba. Porque ese esfuerzo es lo que Dios va a utilizar para purificarte. Porque eso, en comparación con el infierno, es un juego de niños. Lo que aquí sufrimos, en comparación con el infierno, lo que aquí sufrimos es un juego de niños. Por eso tenemos que empezar a dejar de renegar y de quejarnos, porque nuestro buen Dios nos está purificando, nos está dando la oportunidad de volver a Él. Si no nos purifica, no podríamos entrar en el cielo. Nos está permitiendo detenernos y no avanzar en el pecado y poder regresar a Él. Por eso Jesús nos muestra
Cuando baja de ahí con Pilato, azotado, todo flagelado, todo coronado de espinas y todo, baja y le ponen la cruz enfrente. Lo propio dentro de la experiencia de los soldados era que el preso tratara de correr, y a punta de chicotazos lo obligaban a cargar la cruz. Jesús ve la cruz y la besa. Ahí está el instrumento con el que va a pagar por amor a ti, para que tú quedes redimido. Ahí se va a derramar la sangre que va a pagar tu redención. Y Jesús la besa. Y lo que nosotros nos toca sufrir, en comparación con el sufrimiento de Jesús, ¿se imaginan cuánta diferencia hay? Y nosotros nos la pasamos llorando, y nosotros nos la pasamos quejándonos, y nosotros pasamos la vida queriendo que ya Dios termine. Espérate, deja a Dios ser Dios, deja que te lave, deja que te embellezca, ¿verdad? Dicen en México se va a dar una manita de gato, ¿verdad? Algunos ocupan un zarpazo de tigre, pero dicen que se va a dar una manita de gato, ayudar un poquito con alguna cosa para verse bien. Bueno, nuestro buen Dios nos va a embellecer. ¿Qué tanto te quiere embellecer? Totalmente. Tenemos que dejarnos llevar por Él. Pero es que el mundo se está acabando. Hay una estrategia divina. Hay un tiempo definido por Dios que no pueden ustedes saber. Y aquel que diga, yo sé lo que Dios va a hacer, miente. Ni Satanás lo sabe. Miente. Se podrá uno imaginar y meterle lógica humana y podrá uno unir y sumar una profecía más otra profecía. La verdad es que la estrategia es estrategia. Si fuese claro, no sería una estrategia auténtica, no una con la dignidad de Dios. Por eso ni Satanás sabe. Nosotros estamos esperando, estamos siendo purificados, vamos a ser rescatados de todo esto y la historia va a terminar en el gran triunfo de Dios, el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Lo bueno sería que ya empezáramos a bajarle por lo menos unas 2 rayitas a todas las quejas que estamos teniendo, rebeldías, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué yo? ¿Por qué me tenía que pasar esto? Y yo, ¿que no tienes nada que pagar de veras? ¿Por qué mi hijo, Señor, que no sufra? ¿Que no quieres que sea purificado tu hijo? ¿Quieres que se vaya con todas las deudas que tiene? ¿Quieres que pague en el purgatorio? Es que en el purgatorio se paga con muchísimo más sufrimiento que aquí en la tierra, pero muchísimo más sufrimiento. El que ya está a punto de salir del purgatorio, que es el que está sufriendo ya menos, si Dios permitiera que una persona sintiera el sufrimiento que todavía tiene antes de salir, aquí en la tierra te mata. No soportarías ese sufrimiento. Entonces, las mamás ahorita como que no han entendido, como no vamos a las Sagradas Escrituras y solamente tratamos de ver desde nuestra sola experiencia o desde nuestros intereses. No, ya tenemos que bajarle unas 2 rayitas a todo eso y aprender a aguantar un poquito. No me diga nadie que no ha pecado. San Juan lo dijo, nos lo dejó escrito: el que diga que no ha pecado es un mentiroso. Todos hemos pecado, todos hemos sido partícipes, todos hemos visto telenovelas. Yo también en mi tiempo, cuando fui joven y guapo, no es cierto. Todos vimos telenovelas, todos hemos visto películas de violencia, todos hemos aceptado la venganza. Bueno, se paga. Bendito Dios que hay una purificación, porque eso nos hubiera apartado para siempre de Dios. Bendito Dios, bendita purificación. Pero ¿te va a doler y te pega si se muere alguien de tu familia? Sí duele. El Señor nunca ha dicho que la purificación es un juego de niños. No, Él nunca dijo eso. Él dijo que nos iba a purificar y no permite más sufrimiento del estrictamente necesario. Imagínense nada más la situación entonces en la que nos encontramos ahorita. Así de que, igual que Jesús, tenemos que aprender a recibir la cruz, darle un beso a la cruz para empezar a ser luz, que su luz, el amor a la voluntad de Dios, empiece a surgir en nuestro corazón.
para empezar a querer hacer la voluntad de Dios. De ahí tenemos que pasar a poder hacer la voluntad de Dios. Una cosa es querer hacerla y otra cosa es poder hacerla. Son dos cosas diferentes. Necesitamos nosotros primero empezar a querer hacer la voluntad de Dios. Querer, cuando nosotros queramos hacer la voluntad de Dios, vamos a querer ser santos. Pero eso no nos hace santos. Entonces, cuando ya se encienda esa luz en el corazón, en ese amor y ese deseo de Dios, la luz va a iluminar la mente. Y la mente va a preguntar, ¿qué necesito para estar con Él? Purificación. Entonces se entregará a la purificación, como los que van al juicio de Dios y el Señor les dice, no irás al infierno, se te va a dar la oportunidad de purificar eso en el purgatorio, y van felices. Es un sufrimiento bien grande, sí, pero un día va a terminar. El del infierno no. El del infierno no. Así de que cuando lleguemos a esto, que quiero ser santo, ¿qué necesito para ser santo? Pues nadie va a ser santo mientras tenga deudas con su hermano. Pero ya no puedo pagar eso. Sí puedes pagar. El Señor se encargará de ayudarte y de hacerte ver cómo tienes que pagar para que se haga justicia. El Señor te mostrará, como le dijo a San Pablo, el Señor Ananías, cuando lo mandó con San Pablo, yo le voy a mostrar todo lo que va a tener que sufrir por mi causa, lo que va a pagar por todo lo que hizo. Entonces, cuando llegue aquí, Señor, ¿qué necesito para estar contigo? Ya creció el amor. ¿Qué necesito? Ser santo. ¿Qué necesito para ser santo? Purificarme. Pues entonces, ¿dónde me purifico? ¿Dónde me purifico? Ese día vamos a dejar de llorar tanto todo esto que estamos viendo a nuestro alrededor, y por eso podremos entender que Jesús diga, cuando pasen estas cosas, levanten la cabeza y alégrense, porque su liberación está cerca. Esa es la estrategia divina, nomás de que no dijo cómo. Ahí Él ya sabe, pero Él sabe cuándo y cómo. Pero ¿por qué no ahorita se están muriendo muchos? Más hemos matado nosotros que los que Él ha dejado morir, y ni siquiera sabemos cuántos antes de morir los rescató. Calladitos se ven más bonitos. Tú no entiendes la estrategia divina, ni necesitas entenderla. Y no podemos, si el enemigo no puede con una mente angélica, ¿qué le vamos a hacer nosotros que menos podemos pensar? Pero la mente de Dios es superior a todo. Ya está pensado y estamos esperando que llegue solamente ese momento. Alegrémonos entonces que a pesar de tanto pecado, el Señor siga siendo fiel en su amor y nos dé la oportunidad de purificarnos en la tierra con menor sufrimiento. Es que el sufrimiento de la tierra tiene más valor que el del purgatorio. El de la tierra puedes aceptarlo o no. El del purgatorio ya no estás en disposición de aceptar o no. Una vez que se te da la oportunidad de que no vayas al infierno por misericordia, el que llega al purgatorio, pues ya nada más es esperar a que pague o alguien de la tierra le ayude a pagar para salir más rápido. Es todo lo que le queda. En el purgatorio ya no se puede hacer nada más que pagar las deudas. Por eso pidámosle a Dios Padre, como un regalo de esta Santa Misa, pues nos conceda crecer, que se encienda nuestro corazón en esa luz del amor de Dios, que se encienda nuestro corazón, que ilumine nuestra pobre mente y que podamos entender no toda la estrategia divina, pero sí más o menos saber que Dios ya está haciendo algo por nosotros, que esto no está fuera del control de Dios. Todo lo que vemos, todo lo que pasa, todo lo que esto no está fuera del control de Dios, porque no es un boxeo lo que Dios avienta con el enemigo. No, el enemigo está golpe, Dios nomás va a dar uno y va a quedar fuera de jugada. Estamos esperando ese momento y mientras estamos aprovechando para dejarnos purificar por Dios. Estamos en un momento extraordinario.
Estamos en un momento extraordinario de regreso a Dios, aunque ahorita no se notan muchas cosas, ahorita solo se ve lo malo que pasa alrededor del mundo. Pidámosle a Dios Padre nos conceda las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.